En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desgraciados. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con la que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. No sé cómo se os quedará el cuerpo después de escuchar lo que nos dice hoy Jesús en el Evangelio, en esta dinámica de el Evangelio para la vida. ¿Es posible llevar a la práctica lo que nos dice hoy Jesús? Eso de amar a los enemigos, amar más todavía. Haced el bien a los que os odian, más todavía. Bendecid a los que os maldicen. Y no se queda corto. Orad por los que os calumnian. ¿Quién lleva esto a la práctica? ¿Es posible? ¿Y qué pretende Jesús con esto? ¿A dónde vamos con estas exigencias? Porque además las dice de forma imperativa. Amad, bendecid, haced el bien, haced. Es imperativo, por lo menos cuando yo estudié era el tiempo de imperativo. Primero una cosa, os dije el otro día que normalmente nosotros hemos estudiado y aprendido las bienaventuranzas, aunque se nos hayan olvidado, pero vamos, nos acordamos de ellas todavía. Las de San Mateo, que eran 8, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, ¿os acordáis, no? Y que San Lucas ponía 4. Es que las otras 4 nos las dice hoy no en forma de bienaventuranza, sino en forma de exigencia. Amad a vuestros enemigos y sobre todo limpios de corazón. Dichosos los limpios de corazón, dichosos aquellos que no tienen odio, rencor. De eso es lo que hay que limpiarse, es la peor basura que hay, el odio y el rencor. Mirad, siempre además fue difícil esto, amar a los enemigos, pero en la circunstancia histórica que estamos viviendo ahora, más porque aquellos que tienen la responsabilidad de guiar a los pueblos para conseguir el bien común de todos, el bien común de todos, no lo están haciendo. Más bien enfrentan a unos contra otros. Siembran divisiones. De alguna manera lo que pretenden es que tú no llegues al poder
y el que estoy sentado en el sillón, que no me lo quite nadie. Es una lucha por el poder, no es precisamente una lucha por resolver los problemas de los ciudadanos. Nos tratan como a súbditos. Este es el problema de hoy. Y claro, así es muy difícil también. Si el ambiente más bien impulsa al enfrentamiento, a la división, a la agresión en este aspecto, al levantar muros, pues es muy difícil. Más, ahí está nuestra responsabilidad cuando votamos, cuando elegimos, ¿no? Yo pienso que hay que buscar siempre aquellas personas que van a llevarnos a todos, no a los que piensan como yo, porque si pensar podemos pensar de manera divergente, no hay un pensamiento único. La vida es muy variada como para que todos pensemos de la misma manera y que los problemas se resuelven siempre de la misma manera, no. Hay diversos modos y tenemos que vivir como fraternos hermanos, como ciudadanos por lo menos, ¿no? Tenemos que vivir con paz, con dignidad, buscando, como digo, el bien de todos. Por eso, mira, además tenemos el instinto de la venganza. Estos días leíamos en la misa de los días de la semana el Génesis. Como Dios creó al mundo, lo creó para la persona, y cómo entró el mal en el mundo, el pecado. Y quedamos heridos, es verdad. Sentimos instinto de venganza, de odio. Sí, y eso, si alguien me hace mal, pues instintivamente yo también busco hacerle mal, instintivamente. Pero el problema es que si me hacen mal y yo le contesto con el mal y él me contesta, es la espiral de la violencia. Por eso, y esto naturalmente se dio en el mundo, y por eso surgió la ley del talión, que es la venganza limitada. Ojo por ojo, no más. Diente por diente. Como diciendo, si te dan, tú puedes dar en la misma proporción que has recibido, ¿no? Que te han dado, ¿no? Es la ley del talión, que se llama así, ¿no? Y viene ahora Jesús y dice que eso no resuelve el mundo, que se da la espiral de la violencia, ¿no? Que si me dan, doy, me siguen dando, doy más y no hay forma. Entonces, Jesús se preocupa por el mundo y se preocupa porque nosotros vivamos con dignidad y que vivamos como personas y que nos amemos y que nos ayudemos mutuamente unos a otros. Y por eso nos dice hoy que amad a vuestros enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, no quiere decir que aquel que me ha hecho mal le conteste con besos y abrazos, sino que no me ponga en la misma situación que él. El que me hace daño pierde su dignidad. Si hacemos mal a alguien, nos rebajamos. Entonces tú, si el otro perdió su dignidad, pierde su dignidad maltratándote, no te pongas tú en la misma situación y pierdas también tu dignidad contestándole, maltratándole. No te dejes llevar por el odio. Si el odio rebaja a las personas y le hace perder la dignidad, y eso es verdad, una persona que odia a los demás, ¿qué clase de persona es? Siempre ha estado pendiente una pregunta. ¿Se puede vivir sin Dios? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Se puede vivir sin Dios? Pues sí, se puede vivir sin Dios, sí, pero lo triste es que posiblemente sin Dios el hombre lo va a pasar mal. Va a ser sujeto de aquellos que tienen poder, que tienen dinero, va a ser de alguna manera manipulado. Y eso es lo que de alguna manera pasa en el mundo, Se puede vivir sin Dios, pero a medida, por eso Dios nos hizo para amar.
Si amamos a los demás nos sentimos contentos. Cuando tenemos que odiar, si me dejo llevar por el instinto y por el odio, si soy de alguna manera aquel que sufre el rencor, yo mismo lo estoy pasando mal. Son sentimientos que me perjudican a mí. Por eso Jesús no dice que contestemos con afectos y besos, sino que no nos pongamos al mismo nivel, que tengamos mansedumbre, que sepamos responder con dignidad, que de alguna manera, por eso lo explica muy bien en la otra mandato que nos hace. Si te dan en una mejilla, preséntale la otra. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo escenificó él muy bien en el pretorio, delante de Caifás. Cuando le llevaron delante de Caifás, Caifás le preguntó por su doctrina y sus discípulos, y Jesús le contestó: he hablado abiertamente, he hablado en el templo y en las plazas. Pregúntales a otros, pregúntales a esos, a los que he hablado, pregúntales lo que he dicho. Y en esto vino uno de los que estaban, uno de los soldadetes que había allí, y le arreó una bofetada a Jesús. ¿Qué contestó Jesús? Si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me hieres? Jesús no la recibió ahí tontonamente y dice, bueno, me dio, ¿qué le voy a hacer? No, le hizo frente con dignidad. No se rebajó a dar bofetadas como él, pero defendió sus derechos, defendió su dignidad. Y eso es lo que nos dice Jesús. Por eso el Evangelio convendría dar revueltas, que muchas veces pensamos, por eso el Evangelio para la vida. El Evangelio nos enseña a vivir. Y sí, Jesús pretende hoy darle la vuelta al mundo. Pretende que no nos llevemos como lobos, homo homini lupus, ¿no? Homo homini, el hombre para el hombre como un lobo, no. Sino que hagamos todo el esfuerzo posible por revertir las situaciones. Y por eso, naturalmente, se lo dice en el Evangelio de hoy, empieza: a vosotros los que me escucháis. Ya sabe que mucha gente no le va a escuchar esto. A vosotros que os decís discípulos míos, es a los que yo digo que tenéis que imitarme a mí en la forma de vivir, en la forma de contestar a los enemigos. ¿Y eso por qué? Y lo da al final: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Porque Dios es misericordioso y os perdona y os comprende. Tenéis que vosotros también imitarle. Sois hijos de un Dios que es misericordioso, pero un Dios que quiere un mundo mejor. Eso sí, un Dios que quiere un mundo con dignidad. Un Dios que quiere que vivamos como hermanos y no como enemigos. Bien, pues este es el Evangelio de hoy. No sé si os habré convencido o no. Pero por aquí van las cosas. No quiere decir que tengamos que aguantar los golpes porque no hay más remedio, no. Quiere decir que no podemos ponernos en la tesitura de aquellos que pretenden de alguna manera eso, venganza, odio, levantar muros, enfrentarnos. No, que nosotros tenemos que revertir la situación y de alguna manera vivir como ciudadanos, vivir con dignidad, no rebajarnos a lo que algunas actitudes sociales nos invitan o nos empujan a veces a ello. Y a ver de quién tenemos que ser discípulos y a quién tenemos que imitar. ¿Qué voz tenemos que escuchar? Y juntos confesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso.